Dentro de todos los estilos característicos que se puede encontrar dentro del rock y metal, siempre vamos a ver las raíces, tenemos que encontrar las raíces de todo este movimiento de cada uno de los estilos, o como también se les llama, subgéneros. Vemos a grupos que realmente representaron y despuntaron desde finales de los 60s o principios de los 70s, como es Genesis, King Crimson, Yes, ELP, Jethro Tull y Pink Floyd. ¿Qué es el rock progresivo? Es un subgénero del rock que se caracteriza por su complejidad musical, estructural y temática, a menudo utilizando elementos de la música clásica, jazz y música experimental. En esencia, busca una mayor profundidad musical, una mayor búsqueda musical, un mayor talento que se requiere. Inclusive yo creo que para que tanta gente que se dedica a esto, tener estudios en conservatorios y estar aplicándose durante muchas horas día tras día hasta lograr esa manera compleja de poder dominar cualquier instrumento. Incluyendo, lo podemos encontrar desde un principio en el ofrecimiento musical en el disco de los Beatles, Sgt. Pepper Lonely Man. Dentro de los grupos que empezaron a hacer inclusive hasta un rock progresivo pagano, podemos ver que Jethro Tull fue uno de esos grupos y que sigue activo hasta la fecha, sacando tantos ofrecimientos y basando mucho de su música también utilizando o incluyendo otro tipo de instrumentos. Esto se le puede denominar rock pagano o rock progresivo pagano o metal pagano, porque también hay bandas que hacen metal pagano, refiriéndose a un subgénero musical que se inspira en la cultura y creencias de los pueblos precristianos y tradicionales paganas, opuestas al cristianismo. Ese tipo de música a menudo incorpora elementos de cultura, mitología y folclore de diferentes regiones. El folclore pues es como tocaban los grupos originarios de cualquiera de estos países, incluyendo los nórdicos, en regiones como la celta, la vikinga, la nórdica o la indígena. Escuchando las propuestas también de Led Zeppelin, que jamás puede ser reconocido como un grupo de rock progresivo, pero que sí incluyó elementos de ese estilo o de ese género en varias de sus canciones, por supuesto que también puede ser tomado en cuenta. Lo mismo, repitiendo lo de los Beatles, con ese tipo de escalas, con ese tipo de compases, con ese tipo de proyección musical que atrajeron y pusieron desde entonces con ellos esta propuesta musical. Dream Theater. Es un grupo de metal progresivo y es uno de los grupos mucho más representativos que además disco tras disco han cuidado ser bastante complejos, pero siempre tocando las cosas con un estilo apropiado y dándole su sello. Y todos tienen un alto nivel para ejecutar cada uno de los instrumentos. Podemos entonces ver y voltear a ver cómo Dream Theater ha estado siempre también estando dentro de la escena para estarse tratando de poner a niveles como lo hicieron los grupos canadienses Rush y Triumph.
Y Dream Theater siempre trató de luchar por eso, incluyendo hasta la salida de su compositor y baterista, compositor principal, tanto de letras como de los temas, que esto ocurrió hace 13 años, y metieron a Mike Mangini, y Mangini es un apellido que se hizo reconocido, ya que fue el encargado de hacer el tema de la Pantera Rosa, una caricatura que se hizo también bastante popular a finales de los 60s y principios de los 70s. Mike Mangini habló de su salida de Dream Theater, diciendo, mi declaración original en realidad lo dice todo. Entre sus líneas dice, en ese momento tenía un tablero de corcho con las cosas de mi vida categorizadas y toda la información sobre mis productos y servicios que estaba llena de fichas y tareas pendientes. Lo miré y pensé, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, así que al día siguiente me levanté temprano con una taza de café, un café negro humeante y simplemente mirándola pensé, bueno, ¿cómo hago esto? Y simplemente empecé a pensar, es decir, eso es lo que se hace, eso es todo. Cuando se anunció el regreso de Mark Portnoy a Dream Theater el 25 de octubre de 2023, Mangini declaró, entiendo la decisión de Dream Theater de traer de vuelta a Mike Portnoy. Como se dijo desde un principio, la función era cubrir todos los roles que Mike tenía en la banda. Lo principal, lo básico era tocar la batería para ayudar a la banda a seguir adelante. Mi principal función era mantener esa fluidez de nuestro espectáculo en vivo noche tras noche. Fue una experiencia intensa y gratificante. Mike Portnoy, después de su salida de Dream Theater, vaya que estuvo ocupado. Estuvo tocando la batería con un grupo llamado supergrupo llamado The Winery Dogs. Luego estuvo con Sons of Apollo, Transatlantic, Flying Colors, NMB, LTE, Metal Allegiance, Dream Theater, Avenged Sevenfold, Twisted Sister, ya que después de la muerte de su baterista original, AJ Pero, Twisted Sister se embarcó en una gira a nivel mundial y sorpresivamente, porque entendamos que Twisted Sister hacen un rock también machacante, un rock and roll más crudo, más urbano, ellos pues están muy lejos de ser una banda o de ser denominados una banda compleja en su manera de componer. Y no por decir eso significa que Twisted Sister se le debe de denominar una banda pobre en su ofrecimiento musical. No, cumplen bastante bien dentro de las situaciones del hard rock. Pero al momento de que él aceptó estar en Twisted Sister, obviamente le añadió un ingrediente bastante especial a esa gira que llevaron a cabo 5 años después de la muerte de AJ Pero. Estuvo también en EMOV, PSMS, OSI y varios más. Un músico muy dedicado a todo esto y nunca tuvo complejos para demostrar también su interés en otro tipo de géneros mucho más sencillos, entre comillas. Mike Portnoy luego se habló de que fue sacado de Dream Theater, pero más bien empezó a sufrir una serie de presiones y eso se vino hablando en tantos medios especializados, así como de los seguidores más aferrados a esta banda, en cuanto al sentido de que Mike Portnoy era demasiado aborazado para todas las cosas y las cuidaba demasiado disco tras disco y terminaba teniendo demasiado control en las cosas y no se grababan si no tenía su aceptación. Entonces, a final de cuentas y con tanta tensión que causó todo eso, sale de la banda en 2010 para perseguir estos otros proyectos. Según Futuro Chile, Portnoy declaró que su decisión fue egoísta. Rockaxis describe la situación como una diferencia de opiniones sobre el protagonismo de Portnoy dentro de la banda. Cuando vemos y escuchamos, digamos, a grupos como Rush, que surgieron muchos años anteriores a lo que fue Dream Theater, uno se puede ver que cómo las cosas también en Canadá se movieron de una manera bastante interesante. Retroalimentaron a este tipo de géneros, específicamente el rock progresivo, ya que con Rush se vio como tres músicos,
podían tener un papel bastante interesante haciendo disco tras disco distintos temas, también con un alto nivel musical. La respuesta de Dream Theater por parte de Estados Unidos se puede inclusive hasta entender que fue un ataque de celos del tío Sam en cuanto a la base de algo que ellos proclaman como su cuna, el rock y sus diferentes géneros, para estarle respondiendo a Canadá, ¿no? Pero para ellos fue demasiado tarde, ya que Rush siguió siendo un grupo muy reconocido, mucho mayormente aceptado y con tanta venta de discos que también en ese sentido Dream Theater se ha quedado corto. Hablando de esos, nos tenemos que referir nuevamente también al otro grupo canadiense, Triumph, quien ellos fueron también mucho más lacerados por los medios especializados del rock, pero que siempre su ofrecimiento fue bastante interesante. Fue un concepto que inclusive lo hizo de una manera un poco más dura, ¿no? Llamémosla machacante, pero nunca dejando de ser un grupo denominado de estilo del rock progresivo. Brilliant stage production, the pride of Canada, Triumph, live in concert tonight at 8 p.m. in the Convention Center Arena. La propuesta también nunca ha podido ser igualada, y pese a que los pesares y pese a que no le dieron tanto apoyo propagandístico en tantos medios como debía de ser y haciéndole tantas entrevistas como debían de ser para ser mucho mayormente reconocidos en tantos rincones del planeta, Triumph siempre fue un grupo que hay que tomar muy en cuenta y que siempre hay que tener toda esa idea de que la gente que piensa comprar algún disco, el material de este grupo, nunca van a ser decepcionados.